Bienvenidos a un video más en este canal, sobre todo a este, que es muy importante. ¿Qué implica salir de la Matrix, simulador, holograma o ciclo de encarnaciones? Bueno, al parecer esto puede ser algo subjetivo, dependiendo de lo que la gente cree que es cada uno de estos conceptos y creaciones. Para muchos lo que está mal es la Tierra. Quizás con cambiarse a otro holograma o planeta mejor es suficiente, porque todo se arregla debido a que han evolucionado, trascendido y pasado el nivel de juego que les permite ir a otro que considerarían mejor, ya sea en vida o en una nueva encarnación. Otros piensan: tomo conciencia en esta vida. Cuando trascienda y desencarne, solo les digo a los arcontes que no más, y me voy a donde quiera. ¿Es suficiente con solo hacer eso? Quédate unos minutos para que conozcas la perspectiva de visión interdimensional acerca de este tema, adquirido a través de nuestra experiencia e interacción con esencias y también con entidades. Vamos a recordar algunas cosas que he mencionado en algunos videos anteriores y complementarlo más en este. Visión interdimensional. Lo básico para salir, terminar la experiencia. Primero, para salir de una Matrix de forma energética, hay que cortar con todo vínculo que nos ancla a ella, como contratos y lazos primordialmente. También el cuerpo físico y energético, que son parte de la creación y no son originales de la esencia. Para nuestra esencia son desechables. No podemos decir que nos desapegamos de todo si aún queremos llevarnos el cuerpo. Es obvio que hay que despertar y terminar la encarnación con conciencia, porque si no, no vamos a poder hacer lo que viene después. Tercero, al cumplirse el punto 1 y 2, no te pueden obligar a participar en el ciclo de encarnaciones si no tienes contratos o pactos con estos seres, porque cortando todo desde el plano físico, cumples con las condiciones para terminar el juego y terminar la experiencia. Entonces podrás irte. Pero ese deseo o voluntad en particular debe estar primero en la parte que encarna, en nuestro caso, la parte física, es decir, tú. Si no, fácilmente te pueden dar ganas de seguir, pero en otro holograma, simulador, planeta, dimensión o universo. Conocimiento básico del entorno. Ahora bien, voy a dar más datos en este video para ustedes, para ayudar a ver mejor el panorama. Hay dos formas de entrar a un sistema planetario: por voluntad y obligado. Los que entran por voluntad ya estaban libres, es decir, era su primera vez o ya han entrado y salido con éxito de otros sistemas planetarios, que es lo mismo que terminar su experiencia o juego. Los que entran obligados o inconscientes se complicaron tanto con sus pactos y contratos con arcontes hasta el punto que vendieron su voluntad y dominio sobre ellos mismos a los arcontes, y vienen así desde otros sistemas planetarios anteriores donde sí entraron por voluntad. Debido a esto, los arcontes podían ponerlos a encarnar donde más les conviniera. Por ejemplo, en esta tierra, que todos conocemos, diseñada para que el que entre no salga. Así poderlos drenar infinitamente en caso de que sea posible para ellos. Así que ya sabemos que no todas las esencias han estado por siempre cautivas. Por ende, muchas han entrado a la tierra por voluntad, ya sea para experimentar, reto o curiosidad.
Quizás para algunas, el haber entrado y salido de muchísimas Matrix les dio confianza para entrar en una más interesante y llamativa, y no precisamente por ser aburrida o fácil. Esto es un caso de ejemplo porque a todas las que entran a encarnar, lo hicieron porque les gustaba de alguna u otra cosa de la Tierra. Que no haya salido como hayan pensado es otra historia. Un sistema planetario puede ser un planeta o un conjunto de planetas que se rigen por las mismas reglas de juego. Hay posibilidad de encarnar en otro planeta del mismo sistema planetario que se rija por las mismas reglas, sin necesidad de cortar con contratos y lazos, siempre y cuando sean contratos compatibles para el otro planeta. Salir de un sistema planetario completo es equivalente a salir de la Matrix, holograma, simulador, etc. Porque ya te puedes ir y volver a donde nos pusieron, o de donde venimos, que es el nivel 3. Para cambiarse de sistema planetario, es necesario salir completamente del anterior para ir al nuevo. Por eso, para entrar en la Tierra por voluntad, es sobreentendido que hemos salido de otras Matrix o pudimos haber venido de otro planeta del mismo sistema planetario, a menos que estés entrando a encarnar aquí desde tu primera vez. Por lo tanto, a una esencia que la vengan arrastrando de sistema en sistema o de planeta en planeta, para que ésta pueda salir completamente, es necesario cortar con todos los vínculos y pactos que se hayan mantenido en cada traslado de todos los planetas. La tiene más difícil. Las reglas de la Tierra no son más difíciles que las de otros lugares. El detalle es el estado en la que ponen a los encarnados aquí, bloqueándoles la vía natural por medio de la cual pudieran tomar conciencia y liberarse. Nos han ido quitando y deshabilitando funciones en nuestro ADN original. Nos envenenan para que no duremos mucho tiempo viviendo. Y el sistema atolondra a sus habitantes con las programaciones de todo tipo. De esa forma, convierten a este planeta en un lugar diseñado para que los arcontes puedan tener atrapadas a la mayor cantidad de almas infinitamente, si les es posible, para que no salgan nunca, energéticamente. Eso no significa pasarla mal, porque a algunos les va muy bien, pero han tenido que venderse como esencia con los contratos. Ahora, para estos seres, la idea es que la Tierra sea una prisión. Sin embargo, tú tienes el poder de cambiar esta perspectiva y no verlo considerándote víctima, porque no es así. En algún momento te tocó entrar por voluntad y desde ese momento te hiciste responsable de toda decisión y situación que te llevó al estado en el que estás ahora. Recuerda que el que complicó a tu esencia fuiste tú como parte física con cada contrato que fuiste haciendo y tomando. Así que si hubo alguien en primer lugar que fue engañado, no fue la esencia, sino tú como ser físico, con las trampas del sistema durante cada encarnación. ¿Qué implica salir de la Matrix? Salir del holograma, simulador, sistema planetario, ciclo de encarnaciones y área de juego desde esta perspectiva es volver al estado inicial antes de entrar voluntariamente a encarnar. Es decir, el estado que te permita ir a donde realmente quieras, ya sea entrar en otro sistema planetario o salirte de la zona de juegos, permitiendo volver al nivel 3. Si he despertado y trasciendo o desencarno consciente, ¿es suficiente para salir de todo con tan solo negarme? A mí me gustaría decirte que es suficiente, pero por experiencia sé que no es así como funciona. Es como si en un videojuego sabes cómo vencer al jefe del final, pero no le llegas al nivel, o siempre pierdes cuando te enfrentas a él. Simplemente no puedes terminar el juego así,
y hasta tengas que comenzarlo de nuevo. Del mismo modo, trascender consciente y negarte a reencarnar no te corta los vínculos que te anclan a esta Matrix. Tampoco corta tus contratos o pactos energéticos con estos custodios y gestores, porque por regla de juego, eso debe ser ejecutado desde el plano físico. No tiene validez ordenarlo estando desencarnado o trascendido, sino encarnado o por alguien vivo. Tampoco desencarnar consciente es la gran cosa. Muchos lo han hecho en otras vidas hasta el cansancio, solo que no se acuerdan. Lo más seguro es que te ha pasado muchísimas veces. Conscientemente puedes negarte y decir, no encarno más, pero no podrás ir a donde quieres. Quedas como desencarnado en el nivel 1, en el área de juegos, y lo más seguro que en el planeta actual. Quedarás allí hasta que cumplas con las reglas de ese juego o Matrix. Entre esas reglas, como ya hemos dicho, tienes que haber terminado y cortado con todos los contratos y pactos con estos seres gestores. Primero, porque en la parte más elevada del nivel 1 hay una barrera de arcontes custodiando y revisando tus deudas con ellos, en caso de que te quieras escapar. Segundo, con contratos e implantes encima, no vas a tener la capacidad, como fractal de tu esencia, de aumentar el nivel vibracional hasta el punto requerido para salir del nivel 1, porque cada contrato y lazo te drenan de energía y te mengua, ya que llevas pegado arrastrando a muchísimos arcontes. Ahora, si queremos ir al nivel 2, menos podremos salir en esas condiciones, ya que es obligación tener a la esencia en plenitud para poder ir al nivel 3. Otro punto es el desapego al drama de lo que sucede a nivel cósmico o en lo que tú conoces como universo. Cuando romantizamos que somos o fuimos un pleiadiano, liriano, atalante, que lo más probable es que sí, algunos pudieron haber encarnado en esos lugares. Pero si queremos salvar al universo y recorrerlo parte por parte para la liberación de la opresión de los encarnados, al momento de finalizar esta experiencia, podemos terminar pactando para encarnar en cualquier lugar de estos, con condiciones supuestamente mejor, estableciendo un contrato de magnitud. De ese modo, continuaremos en el ciclo en otro lado, igualmente complicados, con diferentes dramas, porque cada sistema planetario tiene el suyo, es decir, sus problemas, sus guerras y seres oscuros causando la discordia o dándole emoción a la experiencia, asegurando que el juego continúe por siempre. Por lo tanto, hay que enfocarse en terminar la experiencia actual, así que no te disperses. Estar en la Matrix. Ya estamos en la Matrix. ¿Nos echamos a morir? No. ¿Huimos del sistema y no dejamos que nos aplaste más? Convertirnos en ascetas o ermitaños solo evitaríamos parcialmente al sistema a nivel físico, lo cual en este aspecto debes prepararte de acuerdo a tus posibilidades para seguir lúcidos con nuestras acciones y decisiones, dándole un nuevo sentido a nuestra vida, uno positivo. ¿Es posible cambiar esto? Posible es, pero de a poco. Pero el cambio principal debes comenzarlo tú, hacerte consciente y actuar más de acuerdo a la naturaleza que somos. Si quieres generar un efecto positivo en el mundo, debes generarlo primero en ti. Espero que esta información pueda enriquecer más lo aprendido en el canal y tener conciencia que esta Tierra no es la peor ni la única Matrix. Tampoco es imposible salir de una. Ya muchos de nosotros tenemos experiencia en terminar estos juegos. Esta Tierra tiene muchas atracciones y la experiencia, comparada con otros sistemas planetarios, es novedosa desde el punto de vista de algunas esencias.
Así que no te sientas culpable por estar aquí, sino responsable, porque existe la forma de terminar la experiencia y salir. Nada es imposible. Y recuerda, sobre todo, que este juego lo has iniciado tú. No importa por qué razones. Pero como humano y parte física, es tiempo para dejar de hacernos víctimas queriendo escapar. Más bien tienes que tomar el control del juego y terminarlo como se debe. Nos vemos en el próximo video.